Buenas noches a todos. Gracias por estar presentes en un nuevo Ateneo PEF. En este caso, lo hemos armado en una modalidad actividad intercapitular, retomando vínculos, muy contenta con el capítulo de Derechos Humanos de APSA. Y la actividad que vamos a presentar hoy es una actividad que estaba pautada como mesa en el Congreso, en Mar del Plata, que por cuestiones personales de una de nuestras presentadoras no ha podido ser, y la verdad que era una mesa que iba a estar buenísima, va a estar buenísima la actividad, por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de presentar esta actividad. Si bien no se ha podido presentar el tema, ha sido un tema que ha resonado en muchas de las mesas del Congreso, lo cual nos parece que está muy bueno que se pueda empezar a hablar de estas cuestiones y que le podamos dar la importancia que amerita. Las compañeras van a presentar la actividad hoy titulada Burnout en Trabajadores de la Salud Mental, Desafíos en el Sistema Público en Argentina y la Utopía del Cuidado de su propia psiquis. Tremendo título. Y bueno, tengo el honor de presentar eh, a nuestra compañera de PEF, Sofía Chiri, recién recibida de psiquiatra, terminando su residencia en la GISAM de Córdoba, y a nuestra queridísima compañera Mariana Lagos, que siempre que nos acompaña desde mis inicios, por lo menos en el PEF. Bueno, Mariana actualmente, como dato de color, es directora del curso metropolitano de la especialidad en psiquiatría en el Instituto de Formación de Posgrado de APSA, de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, y es presidenta honoraria del capítulo de Salud Mental, Derechos Humanos y Emergencias Sociales. Así que les doy la palabra, chicas, para cuando quieran. Sofi, ¿estás compartiendo la pantalla ya? Ahora la comparto. Bien. Ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, perfecto, Sofi. Ahí se ve bien. Bueno, arrancamos. Buenas noches. Como recién me presentó Deni, soy Sofía Chiri, soy médica psiquiatra, ex residente RISAM de la provincia de Córdoba. Y durante mi residencia no es que tenemos un hospital base, sino que vamos pasando por diferentes instituciones y roté por el hospital monovalente, por el polivalente, por la rotación de infanto juvenil, de consumo problemático de sustancias y la de dispositivos alternativos. Tuve esa suerte de tocar todos esos puntos. Y como trabajo final de mi residencia, realicé este trabajo científico que se titula Burnout en Trabajadores de la Salud Mental, Desafíos en el Sistema Público y la Utopía del Cuidado de la propia psiquis. En este trabajo medí la frecuencia de presentación del síndrome y qué variables sociodemográficas y laborales podían influir en el desencadenamiento de este padecimiento. Lo que motivó esta investigación fue el pasaje durante mi primer año de residencia por el Hospital Monovalente, donde allí observé dinámicas institucionales que evidenciaban un gran malestar que atravesaban los profesionales. Y entonces ahí uno empieza a resonar y yo pensaba, los trabajadores de la salud mental son quienes se encargan de cuidar a la comunidad cuando tiene un padecimiento biopsicosocial, pero quienes cuidan de los cuidadores. Bueno, para contextualizar, el burnout es la respuesta al estrés laboral crónico que aparece cuando fallan las estrategias de afrontamiento que habitualmente tiene ese individuo
para manejar los estresores cotidianos. Tiene 3 dimensiones claves: el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Y la detección tardía o el manejo inadecuado genera consecuencias fisiológicas, psicológicas, laborales y socioeconómicas con incidencia en la salud pública. Para comprender en profundidad esta problemática resulta necesario contextualizar el término de estrés, ya que constituye el eje sobre el cual se construye la sintomatología del burnout. Celi, un médico y filósofo húngaro, introdujo el término en el ámbito médico al nombrarlo como parte del síndrome general de adaptación, que es una reacción orgánica y fisiológica que busca proteger al organismo frente a agresiones externas. Posteriormente, McVicar empieza a hablar de un continuum del eustrés al distrés. Es decir, cómo el cuerpo puede pasar de una vivencia estimulante a un padecimiento. Ampliando esto, Celi distinguió estos 2 tipos de respuestas, entendiendo al primero, al eustrés, como una reacción adaptativa dentro de parámetros fisiológicos y psicológicos normales, y el distrés caracterizado por una respuesta desproporcionada, sostenida y perjudicial frente a los estresores, que sobrepasa esta capacidad adaptativa del individuo y genera un exceso de energía no consumida. Este último concepto pareciera describir adecuadamente la realidad de muchos de los profesionales de la salud mental, quienes enfrentan múltiples factores de riesgo en la cotidianeidad, como una sobrecarga laboral, una escasez de recursos, una remuneración insuficiente y una constante tensión entre las exigencias y las posibilidades del rol profesional. Bueno, a continuación, la idea no es nombrar todo esto, sino que ustedes puedan leer y resonar con alguno de estos síntomas, que son los que constituyen los bloques, y ver si en algún momento les pasa, o por si les pasa más adelante, que puedan estar atentos, como por ejemplo temores excesivos, ansiedad, angustia, insomnio, falta de concentración, pérdida de memoria, deficiencia inmunitaria, problemas cardíacos, cambios en el ritmo del sueño. Eso estarían dentro del bloque de agotamiento emocional. Por otro lado, dentro del bloque de despersonalización, pensar si se sienten irónicos con las personas que tratan, si tienen un aumento de conductas violentas, cambios de carácter, dificultad para relacionarse. En el bloque de baja realización personal y de culpa, insatisfacción, si se sienten frustrados, con pérdida de autoestima, si quieren cambiar constantemente de trabajo, si se arrepienten de las cosas cuando las dicen. Bien. Bueno, nombro rápidamente una aproximación al marco teórico para no profundizar. Por un lado está Celi, que lo nombramos recién, que él está más desde una perspectiva clínica, y él consideraba el burnout como causa-consecuencia, el estrés laboral, y tenías estos. Después, Freudenberger introdujo por primera vez el término y, Celi es lo del estrés. Freudenberger lo introdujo por primera vez y tuvo esta perspectiva más clínica, y la que vino como a resignificar fue Maslach, quien amplió el concepto y lo contextualizó desde una perspectiva más psicosocial y dijo, no es solo el estrés laboral, no es solo la condición laboral, sino que depende de las características personales del individuo. El enfoque de mi trabajo fue desde una perspectiva psicosocial porque consideré variables individuales, sociales y organizacionales también. Bueno, para profundizar, diversos autores como Doulit y Windisch han documentado que el síndrome de burnout afecta particularmente a aquellas profesiones que implican una interacción interpersonal intensa y sostenida, como es el caso de los profesionales de la salud mental, y quienes desempeñan un rol central en el cuidado y el acompañamiento de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Paradójicamente, esta tarea puede derivar en un sufrimiento emocional, en un desgaste y en una desmotivación, lo que subraya la urgencia de atender el bienestar de quienes cuidan. En este sentido, el trabajo, además de ser una fuente de realización y de sentido vital, puede transformarse en un agente generador de malestar. Organismos internacionales
como la Organización Internacional del Trabajo y la OMS, reconocen al entorno y la organización laboral como factores de riesgo psicosociales, que si no son adecuadamente gestionados pueden causar consecuencias perjudiciales. En contextos institucionales frecuentemente marcados por la desidia estructural, esta situación se ve agregada. Y acá cito a Gambina en uno de sus escritos, y los voy a citar textual, que plantea: años de trabajo dentro de instituciones, por lo general de carácter públicas y estatales, me han llevado a hacerme algunas preguntas. Entre ellas, ¿por qué sigo permaneciendo allí, donde abundan los padeceres, el malestar, el sufrimiento, el desamparo, la soledad, el cansancio, el desgaste, la desidia, donde los recursos materiales y humanos cada vez escasean más y pareciera no importarle a nadie, a partir de que los eslogan políticos muchas veces digan lo contrario? Este deterioro institucional, particularmente en el sistema público de salud, se caracteriza por actualmente recortes presupuestarios, infraestructura insuficiente, escasez de insumos, de personal y aumento en una demanda de atención, especialmente por parte de estas personas excluidas de otros sistemas. Y como dice Atance Martínez, ya en los años 90, todo ello genera condiciones de vulnerabilidad que aumentan el riesgo. Por otra parte, en la revisión bibliográfica, los hallazgos convergen en que el burnout no es solo un fenómeno psicológico, sino que tiene bases neuroestructurales, neurofuncionales y endocrinas. Las alteraciones del corte prefrontal, específicamente la reducción del volumen y de la conectividad, la disfunción del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, la disminución del BDNF y posibles cambios en la neurogénesis hipocampal, conforman un sustrato neurobiológico que explica la fatigabilidad emocional, la cognitiva y la pérdida de control asociadas al síndrome. En consecuencia, el burnout en profesionales de la salud mental, por todo esto recién nombrado, afecta directamente la calidad del tratamiento brindado, disminuyendo la capacidad de ejercer empatía, mantener un juicio clínico adecuado y conectarse emocionalmente con sus pacientes. Y otro punto a tener en cuenta y que nos convoca es que si bien el burnout no está clasificado como un trastorno mental formal en el DSM-5, presenta una superposición significativa de síntomas con el trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad, lo cual lo convierte en una condición límite relevante para la práctica psiquiátrica, debido a que esta ambigüedad diagnóstica supone un desafío clínico, dado que el síndrome no solo puede coexistir con dichas patologías, sino también actuar como desencadenantes y o estar asociado al consumo problemático de sustancias, complejizando aún más el abordaje integral. Frente a este panorama, se vuelve indispensable explorar en profundidad las condiciones psicológicas, laborales y ambientales que atraviesan los profesionales de la salud. Este estudio pretende aportar un conocimiento sobre una problemática creciente, con implicancias tanto individuales como institucionales, e invitar a una reflexión crítica sobre el cuidado de quienes cuidan. Respecto a los antecedentes que guiaron este trabajo, los voy a nombrar rápidamente, ya que después los voy a desarrollar y contrastar en la sección de discusión. Pero Naisy y Fenning, en 1997, ellos hablaban que los primeros años de ejercicio profesional eran un periodo de alta vulnerabilidad, especialmente en mujeres y en personas solteras. Después, Berry y Cuartas exploraron la realidad que atravesaban los profesionales en formación en psiquiatría, en CABA, quienes se veían afectados por las condiciones laborales. Busis et al. Hablaban de una prevalencia en aumento del síndrome entre 2011 y 2014 de un 45 a un 54%, y Polakova et al. Es un estudio de acá de Córdoba, en donde ellos también encontraron que se evidenció que quienes presentaban mayor riesgo eran los jóvenes con menor contención familiar y mayor demanda laboral. Bueno, luego de realizar esta contextualización, paso a contarles que mi hipótesis era que existía una alta presencia del síndrome con diferencias entre los distintos niveles de atención y disciplinas, y que además hay variables sociodemográficas y laborales con altos niveles de correlación del síndrome. Mi objetivo general fue explorar y comparar la presencia del síndrome en los profesionales de la salud mental que forman parte de la Red Provincial de Salud Mental de la Ciudad de Córdoba en el año 2024.
Y los específicos fueron caracterizar sociodemográficamente y laboralmente a estos profesionales, determinar la presencia del síndrome en los distintos niveles de atención y relacionar la presencia del síndrome con las características sociodemográficas, laborales y los diferentes niveles. Bueno, en cuanto a la metodología empleada, es un estudio cuantitativo, prospectivo, exploratorio y correlacional. Para el relevamiento de variables sociodemográficas se utilizó una ficha confeccionada para tal fin, para este trabajo, y para valorar el burnout se empleó la escala de burnout laboral de Atienza, que es una herramienta validada internacionalmente, que normalmente deben haber escuchado nombrar que se usa la escala Maslach, pero específicamente en Córdoba, un doctor en su tesis doctoral desarrolló una nueva escala que era mucho más idónea para este grupo poblacional. Entonces me la cedió para que la pueda utilizar y los puntos de corte eran mucho más específicos para mi población. La población entonces incluyó trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, médicos y residentes de estas disciplinas que se desempeñaron en instituciones de la red de salud mental por donde rotamos los residentes, RISA, que las instituciones fueron el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, el Hospital Misericordia, que ese es el polivalente, el Hospital de Niños y el EAC de Santa Isabel, segunda sección. Se tomó una muestra representativa de 127 profesionales que participaron de manera voluntaria, cumpliendo con los criterios de inclusión previamente establecidos durante el periodo de febrero a julio del 2024. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante el uso de estadística descriptiva, calculando medias y desviaciones estándar para las variables numéricas y realizando un análisis de frecuencia para las variables cualitativas. Para evaluar las asociaciones, se aplicó el test de Chi cuadrado, considerando como estadísticamente significativo un valor de P menor a 0,05. Y el procesamiento y análisis de los datos lo hice mediante el software Infostat. El estudio se realizó en estricto cumplimiento con los lineamientos internacionales y nacionales vigentes para investigaciones que involucran seres humanos, asegurando altos estándares éticos y científicos. Bueno, pasando a los resultados. Mi población fue de 183, la muestra fue de 127, por ende tuve una tasa de respuesta de casi un 70%. Y el gráfico nos muestra que la mayoría se encontraba en instituciones del tercer nivel, siendo la minoría el primer nivel, y que el grupo mayoritario lo constituían enfermeros y psiquiatras. En cuanto a la caracterización sociodemográfica, había un predominio femenino, la mayoría de los participantes se encontraban en el rango de 41 a 50 años, y en cuanto al estado civil, la mayoría eran solteros, y del grupo, el 60% tenía hijos. Si pensamos en la caracterización laboral, se observó que la mayoría de los participantes trabaja más de 40 horas semanales, lo que refleja una alta carga laboral. Respecto al nivel de atención en el que trabajan, el 65% en el tercer nivel. Esto indica que la mayoría de los participantes está involucrada en niveles de atención más complejos. Bueno, en cuanto al burnout, la presencia del síndrome se evaluó utilizando la escala, que ahí les puse una foto para que se orienten cómo era. Se hacía muy rápido, yo lo integré en un Google Form y era una escala tipo Likert que había que marcar del 0 al 5 según la frecuencia que vos tenías ese síndrome. Y aplicando puntos de cortes específicos para cada dimensión del síndrome. Según los criterios empleados, se consideró que un encuestado presentaba burnout si cumplía con al menos uno de los siguientes requisitos: un nivel significativo de agotamiento emocional combinado con la falta de realización personal y o despersonalización. Este enfoque permite captar la complejidad del síndrome, reconociendo que no siempre todas las dimensiones están igualmente afectadas, pero su interacción resulta clave para diagnosticarlo. Según los resultados, el 63,8% de los encuestados presentó burnout, y entre aquellos que sí presentaron, el 43,21% fue en un grado de severidad grave. Intuyo igual que este porcentaje puede tener un sesgo porque quizás las personas que respondieron la encuesta es porque se sintieron convocadas porque les resonaba la problemática. Y en cuanto a la relación entre la presencia de burnout y variables,
se observaron diferencias significativas de género en la aparición del síndrome en el grupo femenino. En cuanto a la relación del síndrome y el estado civil, se evidencia que el grupo de convivientes muestra una proporción significativamente mayor de personas con burnout, el 87,10%, con una P menor a 0,05, y por otro lado, los resultados sugieren que el lugar de trabajo, según el nivel de atención, tiene una relación con la aparición, es decir, los del tercer nivel parecen tener una mayor frecuencia de presentación, pero no se encontró relación estadísticamente significativa. Y, según el análisis de la relación del síndrome con la condición laboral, los datos reflejan que hay una asociación entre la condición laboral y la presencia de burnout, siendo los residentes quienes tienen la mayor tasa de presentación con un 86,36%, y esto es estadísticamente significativo. Bueno, respecto a las discusiones. Entonces, en respuesta al objetivo general, se observa que la mayoría de la población considerada presenta el síndrome, como esperábamos. En cuanto al grado de severidad, la mayoría de los participantes registraron puntajes graves, lo cual se relaciona con estudios previos, como el de Busis et al., quienes reportaron que la prevalencia mundial era entre un 25 y un 60%, con un aumento significativo. Los valores del presente trabajo resultan aún más alarmantes, confirmando la tendencia al aumento respecto al 2014. En relación a la hipótesis planteada, si bien existe una alta prevalencia del síndrome, no se identificaron diferencias significativas entre los diferentes niveles de atención y entre las disciplinas, como yo buscaba. Este hallazgo abre un nuevo interrogante, que es que si la falta de diferencias responde a la desproporción en la distribución de recursos humanos derivada del hospitalocentrismo actual. Por otro lado, respecto a la correlación con variables sociodemográficas y laborales, los resultados muestran que las mujeres presentan mayores niveles de síndrome de burnout, así como también aquellas personas convivientes y que se encuentran en periodo de formación, coincidiendo con los datos de Naisbitt-Fenning, quienes sostienen que las mujeres constituyen un grupo especialmente vulnerable al síndrome, aunque las personas solteras presentan mayor cansancio emocional, menor realización personal y mayor despersonalización. Según estos autores, los primeros años de ejercicio profesional constituyen un periodo de especial vulnerabilidad, ya que ocurre la transición de las expectativas idealistas que uno tiene a la práctica cotidiana, donde las recompensas personales, profesionales y económicas no alcanzan estas expectativas iniciales. En el presente trabajo se observa que los jóvenes residentes con menor antigüedad y mayor carga laboral constituyen un grupo particularmente vulnerable, en correlación con el estudio que ya se había hecho en Córdoba, donde se decía que ser soltero, trabajar más de 60 horas semanales, dormir menos de 42 horas por semana y tener entre 20 y 29 años, te daba mayor riesgo de tener el síndrome. A futuro se abre la posibilidad de explorar y valorar el impacto de variables que en este trabajo no han sido consideradas o no mostraron una correlación significativa con el síndrome, pero que podrían constituir factores protectores. Entre estas variables se encuentran la participación en actividades recreativas, el hecho de tener hijos, las horas de descanso, la duración de guardias y evaluar la red de contención. Y llegando a las conclusiones, los resultados obtenidos reafirman la alta prevalencia en la mayoría de los encuestados, con una mayor afectación en profesionales en formación, mujeres, así en quienes presentan condiciones como ser convivientes o separados, en quienes trabajan más de 36 horas y quienes pertenecen a la franja etaria de 20 a 30 años, quienes tienen menos de 5 años de antigüedad o más de 20, y quienes se desempeñan en un contexto hospitalario de tercer nivel. Entonces, esto sugiere que el burnout se asocia, como veíamos desde la perspectiva psicosocial al principio, con factores personales y laborales específicos, destacando la influencia de la etapa de la carrera profesional, las condiciones laborales y el género. Estos hallazgos no solo resaltan la vulnerabilidad de ciertos grupos, sino también la necesidad de reflexionar sobre dinámicas laborales, dinámicas de formación y el significativo nivel de agotamiento emocional de los profesionales que perpetúan este síndrome. Tenemos que entender que un entorno laboral idóneo no es únicamente aquel donde hay ausencia de circunstancias perjudiciales, sino donde abundan
factores que promuevan la salud. Y a raíz de ello, diseñar soluciones concretas y aplicables a la realidad de las situaciones laborales actuales. Esto requiere un abordaje integral que contemple la implementación de políticas públicas orientadas a la salud mental con el fin de construir entornos más saludables, accesibles y sostenibles para todos los actores involucrados en la salud mental. Y antes de darle la palabra a Mariana para que comente, bueno, deseo expresar mi profundo agradecimiento a la doctora Mónica Bella, que fue la directora de este trabajo y guía metodológica, por su acompañamiento constante, su claridad y por impulsar cada etapa del proceso con compromiso y generosidad intelectual. Agradezco al doctor Atienza, el dueño de la escala, quien amablemente cedió el uso de su escala desarrollada en el marco de su tesis doctoral y fue una herramienta fundamental para el desarrollo de este estudio, y a todas las personas que participaron con su tiempo y sus respuestas, y a quienes hacen posible el día a día el trabajo en la salud mental, mi reconocimiento y gratitud. Bueno, y ahora le doy pie a Mariana. Bien. Bueno, gracias Sofi y felicitaciones. La verdad es que es como una gratificación y un placer escucharte. Creo que esto de alguna manera, como vos dijiste, por las resonancias que pueda tener en cada uno de nosotros, es como un alivio poder hablar de esto. Así que te felicito, quería agradecer a la invitación del PEF. Como decía Denise, que llevamos una relación de tantos años, yo en realidad los conozco e intento estar cerca desde que se formó este capítulo tan importante y tan necesario para APSA, allá, no, ya no sé el año, pero bueno, habían empezado sobre todo como referentes Fede Pavlovsky, Ale Brahim, Julieta Falkov, y bueno, y hemos seguido, acá está Mariano Furman, que también es ahí junto a Max, que hoy es vicepresidente de APSA, y bueno, y ahora la alegría de seguir de cerquita con Denise, con el enorme trabajo que hace, con Cristian Pafundi, con ahora conociendo a Florencia Ripoll, y bueno, y con esta actividad que por suerte también me permitió conocer a la doctora Sofi Chiri. Eh, Así que bueno, a ver, Sofi, vamos a la siguiente. Ahí veo que te están felicitando. Bueno, me encanta. Me distraigo con los comentarios del chat. Pero bueno, buenísimo. Felicitaciones. Y me alegro de todo lo que estás ahí recibiendo. Después podemos mencionarlos. Em, bueno, yo por una parte, uno de los puntos que quería comentar es la importancia, ¿no?, de ocuparnos de este tema en un Ateneo PEF. En primer lugar, bueno, felicitarla a Sofi, como lo están haciendo ahí todos en el chat, por la rigurosidad y el compromiso con el que ha hecho este trabajo para tomar una problemática tan prevalente y con tantas implicancias que además se va agravando a lo largo del tiempo y por algún motivo o muchos como que se silencia y se va naturalizando, ¿no? Estamos en una crisis sanitaria muy fuerte, hay una alta demanda hacia los profesionales en salud mental y al mismo tiempo como que se va produciendo una situación de desfinanciamiento, de deterioro de los recursos. En estos días, por suerte, por suerte no, porque la situación es gravísima, pero bueno, se están visibilizando estas situaciones un poco con la notoriedad que están tomando los conflictos que atraviesan el Hospital Garrahan, el Posadas, el Bonaparte, y particularmente por la situación planteada por los residentes. Creo que es muy importante que los trabajadores de la salud podamos hablar de estas cuestiones porque muchas veces es como que se nos cuestiona, quizá igual que a los docentes, ¿no? Como cuando tomamos reivindicaciones sectoriales, como si esto no influyera en nuestra calidad de vida, en la calidad de la atención, y me parece que en ese sentido es como muy importante que podamos hablar de esto. También quería hacer una mención, por ahí un poco autorreferencial, pero cuando me invitaron para este comentario, me acordé que cuando yo terminé, o sea, yo hice la concurrencia en el Hospital Alvear
y el curso de especialista universitario de la UBA con Lía Ricón y con el doctor Estañaro de profesores. Y mi trabajo final fue precisamente sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Creo que también por esto que comentaba Sofi, del choque, ¿no? Cuando uno ingresa al sistema de salud entre las expectativas con las que entramos y todo lo que uno supone que viene, que va a ser la práctica, y el choque con la realidad, ¿no? Que es muy fuerte. Y por otra parte, algo que también me genera mucha inquietud tiene que ver con que hasta hace no tantos años la formación hospitalaria, el ingresar a una residencia o a una concurrencia era algo que se valorizaba en cuanto a estar en las instituciones por el intercambio profesional, por el aprender de los maestros, por la posibilidad de ver muchos pacientes. Y en este momento están quedando vacantes los cargos de residentes, bueno, por todo esto que comentaba Sofi y por el nivel de frustración y de sobrecarga que genera, ¿no? Así que bueno, la siguiente, bueno, de alguna manera me parece que hay algunos como elementos contextuales que podemos pensar como factores estresógenos o patógenos que tienen también que ver con la incidencia del burnout. Por una parte, la profundización de la pobreza que transita la Argentina genera un escenario crítico en materia de salud. Al mismo tiempo, como decíamos, hay un desfinanciamiento del sector público, están disminuyendo las coberturas de medicación crónica, la suspensión de coberturas en discapacidad, como que todos los días hay algún nuevo anuncio eh, que genera una vulneración de derechos. Por otra parte, creo que hay una situación que también tiene que ver con esto, digamos, que está representado como por las exigencias que tenemos, diría, los adultos y los profesionales de salud y los profesionales de la salud mental en la vida cotidiana, ¿no? Y que creo que esto tiene que ver con cuestiones de época, de la vertiginosidad con la que vivimos, la intensidad, todo el tiempo uno se encuentra y se saluda y dice, bueno, qué intenso todo, como si no nos diera abasto la vida con todo lo que tenemos que hacer. Y esto hay algo en donde se complica como la disponibilidad, la disponibilidad para el otro, para la escucha, para los tiempos que tenemos para hacer las cosas y bueno, y también en nuestro rol profesional. Em, y creo que también hay una otra condición de la época que tiene que ver con un poco como con la caída de valores, con la falta de perspectivas, y como que en algún momento también esto nos lleva a preguntarnos si vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo por hacer lo que hacemos. Creo que hay, digamos, que estas preguntas también nos están atravesando en la actualidad y que también tienen que ver con esta incidencia en este cansancio, en esta fatiga que aparece en el burnout. Me parece que, por otra parte, hay como condiciones de trabajo nuevas que, bueno, que implican esto de la precarización laboral, de la sobrecarga, como que con los salarios, como decía recién Sofi, no se pueden cubrir los gastos mínimos, y que también hay como modelos que se están de alguna manera promoviendo en relación al consumo, en relación al aumento de la productividad, y que esto en medicina es muy costoso. Hay que ver, digamos, cómo se puede, qué variables se ponen en juego cuando uno quiere pensar qué modelo es más productivo y que esto es muy costoso, tanto en relación a la calidad de la atención médica como a la salud de los profesionales cuando, no sé, por ejemplo, las prepagas se citan a los pacientes cada 10 o 15 minutos y no tenemos como el tiempo que necesitamos para poder escuchar y atender a nuestros pacientes. Trabajamos muchas horas. Bueno, bien, esto de la precarización laboral. Em, También creo que hay una cuestión en que estamos muy desorganizados, que hay un debilitamiento de los sindicatos y hay un desprestigio en algunas cuestiones con mucha razón por situaciones de corrupción, de falta de representatividad,
y que esto también implica que haya como menos protección a nivel de derechos. Y también creo que lo otro que incide en relación al burnout tiene que ver con esta cuestión de trabajar en un sistema sin recursos, sin redes de derivación. Cuando recibimos a un paciente a una guardia, ya estamos pensando si tenemos cama para internarlo, si tenemos medicación para darles, a dónde lo vamos a derivar. Y esta situación también genera un nivel de angustia muy fuerte que también creo que interviene, que tiene que ver con esta cuestión del malestar institucional y que nos resulta como muy, muy doloroso. Y otro factor que me parece que también incide y que se agrega en el último tiempo tiene que ver con esta cuestión de los ataques desde los discursos. Me refiero específicamente a los discursos oficiales en este momento y a la deslegitimización del rol del médico, cuando, por ejemplo, se dice, bueno, si no les alcanza, no deberían dedicarse a esto, o si sos médico y no te sirve el sueldo, creo que la frase de Lila Lemoine fue, tenés la libertad de hacer otra cosa, o los dichos del presidente de la semana pasada refiriéndose a que en la mayoría de los demás países los residentes pagan por la formación, no considerándose que que son profesionales y que están trabajando muy intensamente, muy sobrecargadamente, con mucha exigencia y con mucha responsabilidad para formarse y brindando obviamente un servicio a la comunidad. Y creo que, bueno, que todas estas cuestiones discursivas, violentas, de una alta crueldad que nos dejan perplejos, también está incidiendo en la afectación que tenemos. La próxima. Bueno, esto yo creo que ya lo mencionó Sofi holgadamente, que tiene que ver con los resultados de la investigación y que es importante, creo que es una cuestión que siempre tenemos que tener presente, que es la perspectiva de género. Bueno, la investigación de Sofi precisamente muestra que hay una mayor incidencia de síndrome de burnout en mujeres, que probablemente tenga que ver con las desigualdades en el de género en el ámbito laboral, e incluso em, aún, digamos, cuando tanto la matrícula en la universidad como en la práctica profesional está básicamente, estamos cada vez más siendo mujeres, aún así hay mucha desigualdad, hay mucho avasallamiento de derechos. En general las mujeres suelen todavía ganar menos que los hombres. En una de sus diapos, Sophie ponía como una cita de Naisberg Fleming que decía que las mujeres son más vulnerables. A mí me gusta decir que las mujeres tenemos los derechos más vulnerados porque no somos más vulnerables. Em, y también, desde ya que hay más responsabilidades domésticas y de cuidado familiar, creo que todavía el cuidado de los hijos y de familiares o de personas discapacitadas queda básicamente a cargo de las mujeres. Hace unos años hicimos una actividad con familiares de pacientes en Congreso de APSA, donde se tomaba específicamente la perspectiva de género y todos los testimonios tenían que ver con cómo en todas las familias, con personas con esquizofrenia, con trastornos del estado de ánimo, con patologías crónicas, las cuidadoras básicamente eran las mujeres, primero las madres, las hijas, las hermanas. Así que en ese sentido también es todo un trabajo que no es remunerado del que usualmente nos ocupamos las mujeres. Y también creo que no está del todo cuidado los derechos que tienen que ver con la maternidad y el esfuerzo que eso conlleva, tanto en físico como en el cuidado del bebé, totalmente dependiente de los cuidados maternos. Y muchas veces para las mujeres incluso pedir un día, extender una licencia, parece como que hasta nos da vergüenza cuando debería ser una cuestión que estuviera absolutamente regulada a fin de poder cumplir con ese rol con tranquilidad. Bueno, la próxima. Otro comentario que quería hacer para aportar a este trabajo tenía que ver, no quería dejar pasar de mencionar a Elsa Wolfer. Elsa Wolfer es una psiquiatra y psicoanalista
que hizo un trabajo pionero y muy prolífico en APSA sobre el burnout en los trabajadores de la salud, sobre todo aportando en relación a los factores sociales de riesgo. Bueno, ya digamos, se mencionó esto, ¿no? De la sobrecarga laboral, de la precarización. También hablaba de la violencia y del acoso a nivel laboral. em, y también ella desarrolló mucho el tema de que no tenemos espacios saludables, y que esto también es saludables en relación a la luminosidad, ¿cómo se dice? A la ventilación, y también se refería a que no tenemos a veces los suficientes espacios para el encuentro entre profesionales, que me parece que es súper importante. La próxima. Bueno, otro autor que quería traer es Christophe de Jours, que es un médico psiquiatra y psicoanalista francés, que me parece que también él tiene una perspectiva desde, digamos, psicodinámica del trabajo, que creo que aporta ideas que iluminan mucho estos temas y que está bueno para ir a leer. Hace unos años la gente de la revista Topía lo trajo, estuvo en Buenos Aires y dio unas conferencias súper importantes, muy interesantes en este tema. Tiene libros que me parece que sirven, que nos pueden resultar útiles para ir a tomar sus ideas, porque creo que vamos a encontrar mucho de lo que él plantea. Plantea el concepto del sufrimiento en el trabajo, que se origina cuando hay una discrepancia entre las demandas que tenemos en los trabajos, en las instituciones y las necesidades que tenemos nosotros como trabajadores, o la problemática del desgaste moral cuando estamos en un trabajo y tenemos que hacer cosas que están en contra de nuestro sistema de valores o de creencias, como no tener el tiempo, por ejemplo, para poder atender a una persona, o no tener un consultorio o un dispositivo adecuado para que sea un ambiente tranquilo, silencioso. Em, y también, bueno, él toma el tema de que el trabajo, digamos, como que tiene distintos aspectos. Uno que tiene que ver con que el trabajo también nos constituye en términos identitarios. Por eso también cuando nos va mal en el trabajo estamos mal, que creo que es un tema muy importante. Y también trae el tema de los vínculos, que como en el trabajo hacemos el valor que tiene el vínculo social en el trabajo, poder establecer lazos de cooperación, de solidaridad, de apoyo, cómo esto a su vez fortalece los sentimientos de pertenencia. em, y que creo que también es un tema muy importante, y más en este momento cuando se estimulan modelos de meritocracia, de individualismo, contra los que tenemos que poder nada, instalar la grupalidad, lo colectivo, el intercambio entre compañeros, que creo que eso es muy importante y nos refuerza en ese lazo entre los trabajadores y en relación a las instituciones. La siguiente. Bueno, acá hay algunas de las propuestas. Me parece que el malestar actual de los psiquiatras y en el equipo de salud también tiene que ver, como creo que vengo tratando de compartir, algo de esto con el malestar de la época, con que no está muy, como que hay como una caída de valores, no está muy claro hacia dónde vamos, hay como un debilitamiento en el contrato social. Me parece que nos toca atravesar tiempos muy difíciles en estos días, ni más ni menos, con el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Se pone en riesgo, se habilita la posibilidad de una guerra nuclear. Realmente creo que todo esto también tiene que ver con nuestra situación personal, obviamente, y laboral, y que estos factores también influyen
en estos niveles de padecimiento y que estamos como tomados, como si uno se quedara perplejo frente a todo lo que nos va pasando y por momentos con mayor y por momentos con menor capacidad de reacción. Em, en este momento creo que, como decía al principio, la situación paradojal entre el aumento de la demanda que tenemos a nivel de consultas en salud mental y la falta de recursos en las instituciones también es una circunstancia que se nos hace muy, muy difícil, muy dolorosa, muy costosa para llevar adelante. Y en este sentido, bueno, de nuevo felicito y me alegro de poder estar hablando de esto. Como decía Denise al principio, fue un tema que recorrió el Congreso de APSA y en ese sentido también me parece que fue muy saludable, que nos hizo bien poder escucharnos y encontrarnos hablando de estas cuestiones. Me parece que es importante desnaturalizar la problemática, construir espacios de reflexión institucional, tomar activamente la defensa de los derechos laborales, animarnos a eso. Creo que hay ideas en esto de que la medicina es un sacerdocio y tenemos como que inmolarnos y no estaría bien reclamar aumento de sueldo o condiciones laborales justas o dignas y creo que es importante que desterremos esas presiones. Como decía Sofi también, el otro tema que cuando uno se pone a leer de burnout salta tiene que ver con poder activar medidas del cuidado a cuidadores. Hay un montón de guías de la OMS, de la OIT en conjunto. Acá yo puse la portada de una de ellas, incluso los mensajes claves que están cuando uno empieza a leer esos PDF de cómo serían estas medidas del cuidado a cuidadores que evidentemente y lamentablemente no se consideran en las políticas públicas. Así que bueno, me parece que es importante abordar el sufrimiento en el trabajo mediante la implementación de medidas que promuevan la participación activa de los trabajadores, la valoración de este trabajo, la mejoría de las condiciones laborales y la promoción de la salud mental en el entorno laboral. Tenemos que garantizar los derechos laborales, la igualdad de género, desde una perspectiva inclusiva, de no discriminación y de disponer de ambientes saludables para trabajar. Y nuestra implicancia activa en estas problemáticas me parece que también es importante, que nos moviliza en nuestro rol y nos moviliza a sostener la esperanza. Así que para terminar quería compartir esta foto de la noche de hace un par de lunes de las velas y de los residentes y todos los que acompañaron ahí sosteniendo estas velas, en este caso del Hospital Garraham, con esta frase de Byung-Chul Han, de su libro El espíritu de la esperanza, que dice: la esperanza como una forma de vida, un antídoto contra el miedo y la angustia, invita a producir sentido y conocimiento, desde la esperanza como una fuerza que nos impulsa a actuar y a crear un futuro mejor. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones nuevamente a Sofi. Bueno, gracias a las dos. La verdad que genial el trabajo. Ahí estaba leyendo los comentarios. Todos son felicitaciones para Sofi. Ahí el doctor Furman ha dejado unos papers que están buenos. Veo que hay familia de Sofi también bancando ahí, bien ahí. Qué importante que es sentirnos acompañados por nuestra familia. Eh, Así que nada, la idea, además de la presentación del trabajo y de los comentarios de Mariana, y lo bueno de estos espacios es poder generar un lugar en donde sentirnos acompañados, en donde poder compartir estas angustias, estas cosas que nos están pasando. Así que por ahí, además de escribir en el chat, si alguien quiere tener la palabra y compartir experiencias, abrir un debate, a mí me resuenan por ahí los comentarios de la mesa del Congreso y de nuestro colega, del vicepresidente de PEF, que no está ahora, Cristian, está de vacaciones, en donde la pregunta final era ¿por qué seguimos, no? ¿Por qué seguimos en el sistema público? ¿Qué es lo que qué es lo que hace
que nos renunciemos y que a pesar de todo estemos ahí esperando, usando la palabra de Mariana al final, tener la esperanza de que en algún momento la situación va a cambiar. Ahí este Sol Guerrero levanta la mano, así que te puedes Sí, sí, desmutear, ahí está. muchísimas gracias. Bueno, gracias Sofía, gracias Mariano, te llené de mensajes internos, Sofía, perdón, para que por favor me mandes tu contacto. Bueno, contarles esto que realmente nos parece hablo en plural porque tenemos un grupito que estamos estudiando esto acá en Mendoza y una intervención para prevenir el burnout, y en la prueba piloto hemos tenido muy buenos resultados con disminuciones hasta del 20% en las escalas, y es usando dramaterapia, que es usar el arte como herramienta terapéutica, ¿no? Y preventiva, que tiene muchísimo que ver con esto que hablabas, Mariana, tan preciosamente, sobre cómo es necesario volver a generar comunidad, y este espacio de PEF siempre es, yo ya estoy más viejita ahora, pero bueno, es un lugar que nos convoca y que ayuda justamente a poder generar estos intersticios y estos espacios de reunirnos, así que súper agradecida y bueno, con muchas ganas de leer realmente todo lo que escribieron porque me parece maravilloso. Gracias. Bueno, Sol, muchas gracias. Ahí ya te voy a pasar el contacto y el mail, así podemos intercambiar. Gracias. Y gracias por todos los mensajes del chat también, ahí los estuve leyendo. Sí, ahí te saludan desde Catamarca, bueno, Sol está hablando desde Mendoza, eso es lo genial que tiene el PEF, lo federal que es. Bueno, a todas las compañeras del capítulo de Derechos Humanos que veo que están siempre ahí firmes al pie del cañón. Eh, no sé, ¿alguien más que quiera aportar a la Denis, ponencia? perdón. Bueno, yo me he sumado un poquito tarde, pues trabajo y hablando de burnout y trabajo y todas estas cuestiones. Bueno, nada, yo creo que un poco el trabajo de Sofi ya lo conozco. ¿Qué hace Sofi? ¿Cómo estás? Porque la habíamos preparado, creo que lo deben haber dicho para lo que ha sido la presentación del Congreso. Y comparte esto que dice Mariana, digamos. En casi todas las mesas, por A o por B, llegando por distintos canales, por distintos puntos. Hemos llegado a lo mismo, ¿no? Esta necesidad y al final surge esta cuestión PEF, derechos humanos, esta necesidad de juntarnos, de vernos, de hablarnos, de contenernos. En un momento había surgido desde yo formo parte de ambos capítulos de PEF y derechos humanos porque, bueno, nada, metido en todo. Eh, y esto de poder sumar un poco la idea de PEF, que tiene toda esta cuestión de acompañarnos, porque la originalidad de PEF tiene que ver con eso, un poco desde lo más científico, por decirlo de alguna manera, pero siempre hay espacios. Me acuerdo que en un momento de PEF, no sé si te acuerdas vos, Denise, que había salido creo que un compañero de Tucumán, creo que era, que preguntaba si había trabajo en Buenos Aires y cómo lo podíamos ayudar, no sé si te acuerdas, hace unos meses antes del Congreso. Entonces, como que PEF también se ha abierto un poco así, ¿no? Como además de lo científico, por decirlo de alguna manera, que bueno, derechos humanos también tiene científico, pero de otro lugar, abrir y compartir. Y bueno, de qué manera, y desde derechos humanos pensábamos de qué manera podemos armar una especie de red que de alguna manera nos contenga en este contexto, digamos, que está tan difícil, un poco desde lo mundial hasta lo más local, desde lo público, como decía Denise, no sé por qué nos quedamos, pero al final nos quedamos, hasta de los privados también, porque en realidad hay mucha gente que trabaja en su consultorio privado y muchas veces están como aislados y eso también está como medio difícil, ¿no? No solo es lo público. Sí, Mariano, veo que Sí, levanta la mano. gracias. Gracias, Diego. Y se levanté la mano la tradicional, con la manito. Está bien, está bien. Sí, sí, Primero, te veo. felicitar a la compañera a Sofía, que presentó un trabajo, la verdad, muy bien armado, muy buena metodología, te quería felicitar por ello. Me gustó que usaste una escala desarrollada por un doctorado argentino en Córdoba. Me parece que es una innovación que está buena, porque describe tal vez mejor a la población local. Este, También quería felicitar a Mariana y agradecerle por siempre acompañar a las actividades del PEF, que ha sido una constante durante, o sea, ya no quiero decir cuántos años porque empiezan a ser un montón. Este, me llamó como
mucho la atención cuando dijiste, Mariana, que fue tu tema de tesis cuando terminaste la residencia, que casualmente también era una preocupación que yo tenía cuando atravesé la residencia. A mí me asustó mucho un dato que había escuchado en el primer congreso de APSA que fui, creo que por Elsa Wolfer, charlando sobre nuestra preocupación de por qué se enfermaban y morían jóvenes los médicos, y ella me comentaba que en el colegio médico, creo que era el número uno, yo no me acuerdo cuál era, tenían una estadística que la edad promedio de la muerte de los médicos era muy temprana, y esto fue un dato que un poco confirmaba una presunción de que algo estábamos haciendo mal. O sea, el sistema puede estar mal y nosotros podemos estar haciendo cosas mal. Y me preguntaba qué estaríamos repitiendo que nos llevaba a enfermarnos y morirnos jóvenes, digamos. Había algo de lo que nosotros hacemos que tal vez en un sistema que nos llevaba en ese sentido, nos estaba haciendo mucho daño. Interesantemente, los trabajos que empezamos cuando yo salí de la residencia y empecé a participar del capítulo de Siguientes en Formación, que después fui vicepresidente, presidente, etcétera, un poco manteniendo los mismos números de porcentaje de burnout en la población nosotros hemos estudiado psiquiatras en formación, y psiquiatras en general, lo ampliamos la muestra porque la verdad que hubo mucha demanda de todo el mundo de participar, eh, y empezamos a tratar de ver cuáles eran las causas, y de la misma manera que vos estuviste observando, y encontramos que este, ya cuando hicimos nosotros los trabajos en 2015, 2016, 2017, 2018, empezamos a encontrar que los médicos en general eh, éramos politrabajadores, que las condiciones laborales en general tenían un nivel de exigencia, pero un nivel de recurso que era bastante dispar, que la cantidad de horas semanales trabajadas era directamente proporcional al estado de los puntajes. Nosotros usábamos la escala de Maslow, no teníamos ese aportes nuevos, eh, que los factores propios de todas las variables que nos generaban cierta indefinición e incertidumbre en nuestra vida social empeoraban fuertemente nuestras escalas de Maslow, el puntaje de burnout, eh, que ya nos empezamos a preguntar cuáles eran las variables más determinantes y encontrábamos que la laboral era la más importante, por lo cual tuvimos que hacer un siguiente trabajo solo mirando el sector laboral, mirando lo público, lo privado, lo particular, ¿no? Nos encontrábamos sectores con derechos pero sin sueldo, con mucho trabajo y podríamos decir con un poquito más de remuneración como consecuencia del trabajo, pero cero derechos. Nos encontramos el unicornio, que era el sector de trabajo particular privado, que era el que cobraba la consulta, que ese era como el menos loco, pero bueno, todos teníamos esta cultura que nos llevaba a querer estar en ámbitos grupales de trabajo, ¿no? Con otros. Eh, el sector privado lo que tenía es que estaba medio solo, medio aislado. Y un poco lo que empezamos a cranear desde el PEF es que el espacio tenía que ser un espacio que trascienda las barreras y las paredes del consultorio, donde hay un tipo solo en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en cualquier parte, y encontrar un espacio de encuentro. Cuando Diego decía, che, tenemos que pensar un espacio de encuentro, hola, acá estamos, ¿no? Un poco nuestra idea es, che, este espacio tiene que ser anti-burnoutogénico, tiene que permitirnos generar que un problema sea sublimado en un trabajo, que una queja sea sublimada en una propuesta y que por lo tanto luego sea como la consecuencia de un trabajo que de repente uno dice, che, encontré un problema, qué bueno, porque ahora puedo hacer algo con eso. Salir de un lugar como pasivo y empezar a generar una pauta de que de la pasividad tenemos que pasar a la actividad y en la actividad producir, ¿no? Salir como de la descripción y empezar a la producción. Nos quedamos cortos por ahí con cambiar cosas del sistema, pero al menos empezamos a poder describirlo más allá de nuestra percepción subjetiva, ¿no? Che, me parece que lo cambiamos por nuestros datos dicen que,
con lo cual te felicito por producir más datos, que luego podemos empezar a ir como armando esta historia, ¿no? ¿Qué pasó con los datos? Y la verdad que me generó mucha alegría ver que hay una continuación, ¿no? Que hay una preocupación que no es nueva, y que, bueno, viene siendo descripta cada vez con más calidad. Tengo que decirte que tu directora del trabajo fuera metodóloga, eh, me puso un poco contento. Así que bueno, cedo la palabra, veo que ahí Silvana está con la manito levantada y me silencio. Está silenciada, Silvana. Ajá, ahí me fijo si lo puedo desilenciar. Ahí Ahí, está. ahí Ahí está. está, sí, sí. Bueno, gracias, gracias. Bueno, por supuesto que acuerdo con los agradecimientos y con lo importante realmente, tanto del trabajo, que me pareció excelente, la verdad que sí, como con los comentarios y contextualización de Mariana, ¿no? Por supuesto que sí, así que, bueno, yo tengo una gran admiración por el PEF, la verdad. Son esas cosas que uno dice, ay, qué lindo hubiera sido también en otros tiempos, que hubiéramos podido hacer esto, pero bienvenido que lo están haciendo, ¿no? La verdad es que, y sosteniendo, a pesar de todo esto, porque cuando uno se pone a pensar 21 horas, un lunes a la noche, un encuentro, bueno, seguimos sumando, pero bueno, este es un encuentro de abrazo, de pensar juntos y de justamente anti-burnout, en todo caso, si existe algo así, ¿no? Bueno, y había varias cosas que se me ocurrían, que quería comentar así. Una es que, bueno, mucho antes incluso que yo me recibiera, mucho antes que yo, pero que existían lo que se llamaron los grupos Balint, que eran grupos concebidos en los años 60 por un tal Balint, que justamente eran grupos de reflexión sobre la tarea que se llevaron adelante en los hospitales públicos, no en todos, pero sí fundamentalmente en el Laros Alfaro, por ejemplo, a principios de los 70, en los primeros años, y que resultaron de una utilidad impresionante, bajando, si bien no se medía y el burnout no estaba conceptualizado todavía como tal, pero disminuía muchísimo el sufrimiento emocional, el cansancio. Por supuesto que todo eso con la dictadura desapareció porque las reuniones no se pudieron hacer más. Pero ese era un comentario, y después lo que pensaba era la importancia o sea, yo creo que tenemos una especie de prejuicio con el autocuidado, que por un lado quizá no sabemos muy bien cómo llevarlo adelante en situaciones contextuales tan difíciles como las que venimos viviendo hace tantos años y ahora profundizadas. Pero además que el tema de sentir que necesitamos, fuera de lo que sería salud mental, en otras profesiones de la medicina, ¿sí? Realmente es algo que el pedir ayuda, el sentirse mal emocionalmente, es algo que no está, creo que desde la formación médica, no está habilitado. Y tengo un ejemplo de esto, que es una médica de planta del Hospital Gutiérrez de infectología, o sea, lo que sería infectología pediátrica, que trabajan con trasplantes, con oncología pediátrica, o sea, situaciones muy, muy duras de atravesar. Los residentes hacen sus pasantías, digamos, como les corresponden, y esta médica, con mucha experiencia, pide a salud mental del hospital espacios de reflexión, arman esto, y los residentes no van. O sea,
sienten que es perder el tiempo, que en realidad lo que quieren es aprender más de cómo tratar las patologías de los niños y no toman ninguna conciencia de su propia afectación. Entonces, nada, me quedaba pensando como un tema también a incorporar qué hacemos y cómo vemos el autocuidado, ¿no? Desde la formación de grado incluso como importante. Y bueno, nada, me quedé pensando en eso y quería compartirlo en este espacio tan amigable. Así que bueno, gracias muchísimas. Gracias, Silvana. Ahí Mirta tiene levantada la manito. Si puedes, ahí ¿Ahí está. se escucha? ¿Se Sí, escucha? Ah, bien. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, felicitaciones a las compañeras. Muy buena la presentación, muy completa, muy sistemática, o sea que nos permite ver cómo se generan en algunos espacios en el terreno, ¿no? Esta situación crítica en la que los trabajadores de la salud, entre todos los trabajadores, también padecen lo que está sucediendo. Y tal como cuentan algunos compañeros, pareciera que es un proceso histórico esto, no es una cosa que se ha generado ni por una contingencia ni algo azaroso, sino por lo que decía Mariana o algunos compañeros, esto lleva ya la crisis dentro de la vivencia, de la experiencia que tienen los trabajadores de salud y cómo afecta su situación de salud física, mental, su forma de estar en el mundo por el reconocimiento o por el no reconocimiento, habla de que es como que habitamos el trauma, ¿no? Yo estaba leyendo un poco a este filósofo, a Zizek, cómo nos acostumbramos, o a Byung-Chul Han, o a Bifo Berardi, o sea, estamos acostumbrados a vivir dentro del trauma sin poder ya separarnos. Es como que lo traumático se ha vuelto parte del consumo, parte de la existencia, es como una red estructural para no quedarnos mirando solo el árbol, que no está mal, sino que en este momento es como que la complejidad es tal que tenemos que tratar de ver qué está pasando más allá de eso. Ellos hablan y yo coincido que hay como un cambio de paradigma donde el Estado no es que se ha corrido solamente del Estado benefactor, sino que se ha constituido en un Estado mercado. Ataque. No solo pasa, ojo, yo creo que no solo pasa la situación del sistema público de asistencia, no solo en salud, sino también en el sistema privado, porque nosotros que tenemos multiempleo sabemos, vamos a un lado del otro y estamos hiper exigidos, hiper demandados, poco reconocidos, no por algo tenemos 3 o 4 empleos, o tener que abrir un consultorio privado, es porque yo creo que también hay un cambio en la constitución de la subjetividad, ¿no? Yo coincido con estos autores en que hay un corrimiento, ya lo decía el otro día en otra charla, hay una construcción de una nueva subjetividad donde lo que domina es el sujeto mercado. El Estado se ha transformado en mercado, nos ve a nosotros como se ha instituido y marca el ritmo casi existencial de todos como el consumo. Y hay una serie de parámetros en el intercambio social, la disolución del lazo social. O sea, nos podemos sentar a reflexionar, pero después cuando convocamos, como ustedes mismos decían recién, a los residentes o a otros profesionales de la salud, es muy difícil que nos sentemos y tengamos un espacio de construcción colectiva sostenida en el tiempo. Siempre aparece la contingencia, porque no nos pagaron los sueldos, porque no nos dieron el presupuesto, pero es muy puntual, sin que podamos darnos cuenta de que hemos entrado en el juego del mercado, casi sin querer todos los trabajadores, todas las personas, no estoy hablando, no es algo que nos pasa particularmente a nosotros, ¿no? Sino como que hay mucho cambio de valores, decía Mariana. Es mucho la meritocracia, predomina el individualismo, el tema de la competencia, la falta de ver en el otro la alteridad o la otredad. Todo parece tener un precio, o sea, un valor económico financiero, el sálvese quien pueda, la autoexplotación engañosa, ya vamos a salir adelante en algún momento, logrando que nuestra capacidad de reacción al estar dentro del trauma sin poder separarnos un poquito eh, y de producir una transformación, tampoco podemos hacer ni un duelo, ni decir, bueno, estamos mal, otros no nos escuchan o no nos reconocen la demanda o no ven el sufrimiento que ya de por sí cargamos, o la ansiedad, o esto que contaba bien Sofía, este espectro entre ansiedad y depresión entre la cual circulamos muchas veces,
sin poder encontrar a dónde registrar esa demanda o ese malestar, casi como un malestar en la cultura de nuestra profesión. Bueno, eso es lo que quería agregar, que me parece que hay que mirar también la complejidad que tiene el bosque, ¿sí? Ese es mi aporte, mi pequeño aporte. Gracias por escucharme y muy buenas las presentaciones desde ya. Abrir estos espacios y sostenerlo me parece que es sumamente necesario. Gracias, Mirta. Ahí Maca también tiene levantado la mano. A ver. Está muteada. Ahí Bueno, está. primero agradecida por el encuentro, por supuesto la investigación de Sofía me parece que es tan rigurosa que va a servir para otros trabajos, para seguir pensando y Mariana, bueno, desde ya como siempre tus aportes en la posibilidad de pensarnos en el rol y en lo colectivo y en lo singular, siempre ahí dando tu mano y además veo que el trabajo acá tuyo ha sido en el tiempo prolongado, así que bueno por eso. Lo mío cortito, quizás con el mensaje del final de la ponencia de Mariana y con lo que dijo la compañera de Sol Guerrero, que habló del dispositivo que bajó el porcentaje de burnout por un dispositivo donde se incluyó una herramienta como el drama, creo que entendí, algo así. Bueno, primero eso, me parece que es importante incluir otras opciones dentro de lo que es el trabajo. Yo tuve la experiencia acotadita, pero muy interesante, los residentes de Casa Cuna generaron un espacio y nos invitaron a trabajar en grupo. Incluimos dentro del dispositivo la música y el baile. Durante 15 minutos yo dije, ¿cómo va a resultar esto? Y después, por supuesto, un grupo en círculo para hablar respecto de la recuperación de algún espacio de regulación del cuerpo, básicamente con la música y con el baile, para poder pensar alguna alternativa en donde nos saque de esto que describía muy bien Mirta, pero que me parece que tenemos que apostar a la potencia de crear e incluir el arte, la música, el encuentro, los grupos, porque me parece que son de alguna manera potencias subjetivantes frente a la desubjetivación del contexto, cualquiera en el que nos estemos ocupando. Así que comentarles eso porque este grupo de residentes sigue pidiendo, al contrario de la idea de que no piden, siguen pidiendo que vayamos. Se construyó la posibilidad de que cada 15 días, 1 hora, podamos tener un encuentro por Zoom y además generaron dentro del espacio de trabajo 1 hora mensual, que bueno, es 1 hora mensual, es un poquito. Eso quería contar. Muchas gracias, Maca. Miguel, desmuteate. Hola, Ahí buenas estás. noches a todos y a todas. Estuve ahí con un problemitas, por momentos los vi, por momentos no, porque se me caía en internet, pero estuvimos ahí hablando con Sofi, con Mariana, así que agradecerles a ellas primero por el laburo inmenso que hacen. Y me quedé pensando en un par de cosas, porque nosotros estuvimos el sábado en una actividad intercapitular también con el capítulo de psicotrauma y con el capítulo de antropología. Entonces pensaba qué importante esto, ¿no? De poder seguir, más allá de poder plantear la problemática, ver qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, primero, gracias a Sofi por la investigación, gracias a Mariana por los aportes, y me quedé pensando que el sábado, esto que decíamos, esto de los encuentros, el compañero primero agradecerle también que estuvo Maca Beltrán el sábado representándonos al capítulo de Derechos Humanos, y por ahí los que estuvieron recordarán esto que el compañero de antropología decía, que dentro de estas situaciones traumáticas aparecen en los pueblos cuestiones como, por ejemplo, los rituales, y aparecen rituales preventivos. Entonces pensaba que esto, ¿no? Es como un ritual para prevenir el burnout, ¿no? Esto poder encontrarnos colectivamente, pensarnos, recontrapensarnos, como decía, lo escuchaba Mariano y recordaba cuando empezamos, como dice Silvana, en el querido
capítulo de Psiquiatra en Formación, ¿no? Muchos de los que somos más jóvenes empezamos por ahí, y esto, generando datos, pero también pensando en las problemáticas sociales, y digo, cómo esto, ¿no? Tomando esto de más allá del ritual protector, preventivo, y como decía Maca, capaz que pensarnos hasta algo del cuerpo, ¿no? Y me recuerdo que hablaba también lo importante de que un colega, no me acuerdo que leí, decía esto, que uno para hacer salud mental, algo de arte tiene que hacer, ¿no? Sea baile, escritura, canto, algo de eso, dibujo, ¿no? Pero piensa en esto que plantea Maca, de cómo también buscar herramientas para poder hacer estos rituales preventivos, que bueno, celebro la actividad, le agradezco especialmente a la compañera Denise y Cristian Pafunde, que del capítulo de Psiquiatra en Formación, que nos han invitado a participar, bueno, y a Mariana, que formó parte nos representó a nuestro querido capítulo de derechos humanos, así que nada, solo celebrar en una temática que está tan compleja, digo, algo del discurso de la esperanza, de lo posible, de lo que, ¿no? Me parece súper importante, aún un lunes a las 10:30 de la noche. Les mando un abrazo grande. Mariano, querías comentar de algo. Una ¿Estás? última, que me dio el pie Migue, que siempre habla muy bien, que es que en la facultad nos enseñan que para ser médicos, al menos a mí en el ANARI, cuando hice el OVH, mis maestros me enseñaban que para ser médico había que hacer al menos 3 cosas: ver pacientes, ejercer la docencia y realizar investigación. Y yo pensaba, se olvidaron de una, se olvidaron de que algo que nos cuida, que es participar de espacios con colegas, ¿no? Si no, uno está solo y la soledad nos enloquece, nos quema. Pero eso es para ser médicos. Los médicos también tenemos que ser personas, ser humanos. No hay que olvidarse de eso. Entonces hay que ocuparse del descanso, del ocio, de las amistades, que son muy importantes, de la familia y del cuerpo. Si nos olvidamos de eso, quedamos siendo solo médicos. Y me parece que hay que agregarle la parte que nos humaniza, porque el burnout, entre las cosas que nos genera, es que nos deshumaniza. Eso era lo que quería agregar. Un beso grande. Chau, chau. Gracias, Mariano. Ahí está en el chat Marilina Lara, que es compañera de Sol de Mendoza, también escribe lo importante de lo grupal y bueno, que comparte, como decía Migue, la salida es colectiva. Nadie se salva solo. Así que, bueno, yo creo que para ir cerrando, porque estamos casi en hora, a las 10:30, no sé si Mariana y Sofi quieren decir algunas palabras para que vayamos terminando. De nuevo, les súper agradezco y estoy muy, muy contenta con este espacio, sobre todo con este capítulo lleno de amigos y colegas. Sofi, ¿querés decir? Yo quería decir algo chiquito, no sé si vos querés hablar primero. Bueno, no, yo primero, bueno, de nuevo agradecer por este encuentro, agradecerles a todos que estuvieron, agradecer al PEF, como siempre, y agradecer al capítulo mío, al de Salud Mental, Derechos Humanos y Emergencias Sociales, que está acá presente, sosteniendo y compartiendo y aportando. Y pensaba por lo que había dicho Silvana respecto de los grupos Balin, que yo que hablé me hizo esta presentación, me hizo acordar de cuando estaba en el hospital Alvear, y cuando yo entré al hospital me agarró una desesperación por todas las cosas que veía del malestar y todo lo que no era como yo había soñado que era. Y como todos, bueno, muchos la conocen, a Diana Cordon, que es otra compañera en nuestro capítulo, que es especialista en grupos y además es mi mamá. Y tuve como una regresión y le dije, mamá, por favor, vení a hacer un grupo de reflexión al hospital. Y la metí, armé un aula en consultorios externos, le expliqué a mi jefe que era re importante que hablásemos entre colegas. Y entonces instalamos una reunión cada 15 días que venía Diana, pobre, y pero fue un cambio, fue hermoso, fue una experiencia hermosa. Después de lo que decía Sol, buenísimo lo que aportó Maca, que también Maca el sábado, como decía Miguel, tuvo una intervención muy, muy, muy buena y entre otras cosas, hablando incluso de un tema tan duro como el trauma, esta cuestión del cuerpo,
la importancia de que trabajemos con el cuerpo y que tiene que ver con lo que decía Sol también, ¿no? De estas experiencias que creo que Sol llamó dramoterapia, que están haciendo en Mendoza, pero me parece que esto es re importante. Y con respecto a lo que me comentaba Silvana de los grupos Balin, perdón, de cuando a los médicos nos cuesta pedir ayuda, creo que nosotras tuvimos una experiencia dentro del capítulo que tuvo que ver con armar un grupo de atención, de acompañamiento en el COVID, en la pandemia, y que incluso lo ofrecimos en algunas instituciones y tuvimos, por ejemplo, en un par de instituciones, respuesta de parte de un grupo de instrumentadoras quirúrgicas y de enfermeras, pero no de médicos. Y lo que ofrecíamos era un ámbito virtual, de reflexión, pensábamos que iban a aceptarlo o utilizarlo los terapistas, los médicos que estaban ahí en las situaciones más graves, más agudas, y la verdad es que no tuvimos respuesta con esto que se decía de como que no nos permitimos este espacio, que creo que bueno, que es tan necesario. Así que bueno, agradecerles a todos y a Sofi felicitarla de nuevo y feliz de este encuentro que bueno, que tan lindo siempre con los colegas jóvenes, es tan esperanzador. Bueno, y yo por mi parte agradecerles por el tiempo y también por ayudarme a pensar, porque me parece que estos espacios son para eso, para pensar entre todos y no hay otra forma de ejercer la salud mental que no sea en equipo. Así que bueno, eso de mi Bueno, parte, yo gracias. para despedirlas les quiero agradecer a las dos. Mariana, a vos por acompañarnos desde siempre, sabes que te admiro y que sos por ahí como nuestra luz ahí en la oscuridad. Y a Sofi, darte la bienvenida oficial al PEF. Vas a llegar muy alto en el PEF, así que prepárate, cuídate mucho, cuida tu salud física y mental, porque nada, te esperan cosas grandes. Así que bueno, gracias a todos que casi a las 11 de la noche están conectados un lunes, como siempre. Miguel está aplaudiendo ahí, un aplauso virtual. Así Gracias. que bueno, gracias Flor, gracias Diego, que están bancando, gracias Mariano, que siempre banca el PEF, y nos encontramos en la próxima actividad. Que tengan buenas Chao, noches. gracias. Chao. Chao, Isa.